Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias también por permitirnos estar reunidos aquí, poder cantarte, poder tener comunión en las Santas Cenas. Y gracias, Padre, porque tú, Señor, nos guías y nos cuidas. Y te doy gracias porque podemos estar un domingo más reunidos y es un día especial. Te pido que puedas bendecir tu palabra, Señor, puedas ayudarme también a comunicarla bien y ayúdame con el nerviosismo también. Y también te pido, Señor, por mis hermanos que puedan escucharla. Y gracias, Padre, por este día. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 3 es un poco extenso, así que vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice así: la obra de reedificación. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananeel. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pecado la edificaron los hijos de Sená, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y junto a él hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Y junto a él hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra. La puerta vieja repararon Joiada, hijo de Paseal, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos Melatías Gabaonita y Jadón Merononita, hombres de Gabaón y de Mizpa, hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Jarjaía, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Hur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado Jedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa, y junto a él hizo reparaciones Hatús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Padmoat, repararon otra sección y la torre de hornos. Y junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. En las anteriores prédicas que tuvimos sobre este libro de Nehemías, vimos en el primer capítulo que era el inicio de una gran restauración. Vimos cómo Nehemías estaba trabajando en el palacio y llegan unos visitantes de Judá y entonces le traen noticia de cómo está Jerusalén. Y obviamente le dicen toda la situación de la ciudad y cómo se encontraba y también cómo estaba la gente de mal. Y entonces Nehemías se duele mucho y fue un dolor tan profundo que no pudo ni siquiera mantenerse en pie, y entonces él comienza
comienza a orar al Señor y también confiesa sus pecados, los pecados del pueblo, y pide perdón al Señor. Y le hace recuerdo también sus promesas de que si ellos se arrepentían, el Señor los iba a traer de cualquier lugar a volverlos a reunir en Jerusalén. Y luego en el capítulo 2 vimos la oración y la diligencia de Nehemías. Él no solamente se quedó orando y decir a ver qué puede hacer Dios, sino que él se puso a la expectativa de lo que el Señor había puesto en su corazón, y en su corazón estaba de que el Señor lo quería allá en Jerusalén. Y entonces en ese tiempo él estuvo pensando, más o menos en un lapso de 4 meses, orando y pidiendo al Señor su guía y también oportunidad para reunir la ayuda posible y ir a hacer la obra. Y el Señor respondió. Y entonces aquí en el capítulo 3 lo que vamos a ver es que después de haber orado, después de haber sido diligente, después de conseguir los recursos y después de haber hecho un viaje tan largo como de unos 1500 kilómetros, algo así, y ahora él está en el lugar. En el capítulo 2 vimos también que cuando llega al lugar, él no comienza directamente ya hay que hacer las cosas, sino que como él era diligente, entonces él llega, descansan todavía y él sale a inspeccionar la ciudad, sale a inspeccionar cómo está la gente también y ve con sus propios ojos, ¿no?, el mal en el que se encontraba Jerusalén. Y entonces se reúne con todos, con todas las personas que tenían mayor importancia, que estaban a cargo de alguna situación ahí, para ver cómo iban a comenzar a construir. Y entonces el pueblo tuvo ánimo en construir, porque Nehemías no solamente le dijo he orado por este tiempo, también le dijo cómo el Señor había movido las cosas, y menciona mucho la mano bondadosa de Dios con Nehemías, y luego lo va a estar con el pueblo, les dice eso. Y el pueblo tuvo ánimo porque veía el testimonio del poder de Dios a través de la vida de Nehemías y también en el favor del rey. Y con ese contexto quiero leer la verdad principal. El propósito de nuestro trabajo o servicio es la gloria de Dios y no así el engrandecimiento de la persona. Es un honor servir a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas y capacidades. Yo estaba pensando mucho en cómo colocar un título a esta predicación sobre el capítulo 3, y lo que uno ve constantemente es aquí puertas, muralla, trabajo y todas las familias ahí y algunos dirigentes y oficiales también, y tratando de entender qué puedo ponerle. Y bueno, lo que encontré fue trabajando unidos. Pareciera algo redundante, ¿no? Trabajando, luego unidos, pero creo que el propósito no es redundar, sino que puedan ver que las cosas podemos hacerlas, podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas, pero no las podemos hacer unidos muchas veces. Mi introducción, tengo 2 preguntas. ¿Sirves para la gloria de Dios o para tu propio reconocimiento? ¿Refleja tu vida la gloria de Dios hacia los demás? Y creo que estas 2 preguntas van a estar muy presentes a la medida que vaya desarrollando mis puntos. Tengo 3 puntos para desarrollar hoy.
en esta prédica, y el primero es una organización sabia, el segundo, delegando tareas con prudencia, personas idóneas para el trabajo. En mi primer punto, una organización sabia. Y también esto me llevó mucho de pensar, de reflexionar cómo estructurar esto. Y cuando puse una organización sabia, estaba pensando en el pueblo, en las personas. Como ustedes ya saben, la ciudad estaba prácticamente destruida en todo sentido. Y por el contexto del libro de Nehemías también, si leemos un poco más adelante, nos explica un poco mejor cómo estaba la situación de las personas y las personas estaban sufriendo demasiado y sobre todo en esta parte de la economía. Ellos no podían conseguir lo necesario para sobrevivir y creo que estaban en un punto donde si no pasaba algo, yo creo que ellos iban a perecer, iban a fallecer porque habían vendido todo, emprendado todo y estaban subsistiendo ya, yo creo que por pura gracia de Dios. Y aquí, en este primer punto, Nehemías divide a todo el pueblo en unos 40 a 42 grupos y los divide en cada sección de las murallas y puertas y él les da la responsabilidad a cada grupo de que se encargue de una parte de la muralla. Y él comienza con la puerta de las ovejas, como leímos en el versículo 1. Y entonces cubre toda la muralla y la gente está trabajando. Fue muy sabio por parte de Nehemías organizar al pueblo en grupos. Era mucho más manejable esta gran reconstrucción, hacerla de esta manera. Y estaba pensando también en Nehemías por qué él divide todo en grupo. Y eso de dividir todo en grupo significaba también que personas iban a estar a cargo de los diferentes grupos. Y pensaba en el carácter de Nehemías en esta parte porque si él hubiera querido, por así, figurar en todo, no lo hubiera dividido, sino que hubiera hecho un grupo muy grande y con él tomando todas las decisiones posibles, pero no lo hizo así, sino que lo dividió y escogió personas para dirigir cada grupo. Y otra de las cosas también que podemos notar aquí en este informe del trabajo que se hizo es que el nombre de Nehemías tampoco está aquí. Y eso me llevó a pensar de que el propósito de él no era que lo recordaran más a él, sino que las personas pudieran ver de que esto no se trataba de nombres, no se trataba de que este hizo más, este hizo menos, sino de que él quería mostrar de que el propósito más grande de esto era la gloria de Dios. Y para eso quiero que vayamos al Salmo 115, versículo 1. Dice así: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Muchas veces pensamos que mientras más abarcamos o mientras más responsabilidades tomemos, más agradaríamos al Señor. Es cierto que algunas personas tienen mucha capacidad y pueden hacer muchos trabajos a la vez, no todos, una gran minoría diría yo, pero hay.
Y lo que a mí me llama la atención de Nehemías es que él entiende que el trabajo se debe hacer en grupo y que se debe delegar funciones también, y que también en el capítulo 2 les dice al pueblo, ya no estemos en oprobio, y el pueblo responde. Él dice, vamos a trabajar, vamos a construir. Y entonces otra de las cosas que veo es que en los grupos estaban las personas que realmente querían trabajar. Y les pido también que vayan a Génesis 2. Versículo 20. Dice, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Es evidente que Dios está guiando a Nehemías en cómo está organizando la obra que se le encomendó. Y hay que recalcar también que la mano bondadosa de Dios está con él. Y en este versículo de Génesis, Adán tenía toda la capacidad para hacer el trabajo, pero necesitaba ayuda y lo vemos aquí en el versículo 20 de Génesis 2. Y entonces el Señor hizo ayuda idónea para él. Eso nos dice que no fuimos diseñados para ser autosuficientes, necesitamos ayuda. Y por eso yo entiendo que Nehemías tiene claro que necesitan trabajar unidos o juntos. Y también quiero que puedan ir a 1 Corintios. Primera Corintios 12, versículos 14 al 18. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y en esto también quiero que podamos ir viendo cómo está cambiando el pensamiento de servir al Señor. Antes en el templo había personas separadas para el servicio. Los instrumentos que se usaban, los utensilios que se usaban también eran separados, solo para el servicio al Señor. Y había un medallón en el cuello del sacerdote que decía santidad al Señor. O sea, todo era que te tomaban para hacer un servicio y solamente te encargabas de eso. Pero aquí, a medida que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cómo el Señor está, por decirlo así, haciendo brillar su sol y haciendo mostrar que su misericordia y su bondad va a abarcar mucho más de lo que podemos imaginar. Pasando al siguiente punto, delegando tareas con prudencia. En este punto quiero traer un poco a contexto la situación de las personas.
Las personas estaban en una situación muy delicada económicamente. Algunos ya, aparte de haber alquilado o haber vendido sus propiedades, porque era algo que estaba prohibido vender, pero por la necesidad y también porque los que compraban no les interesaba si eso ofendía al Señor o no, ¿no? Y entonces vemos que las familias estaban colapsando, por decirlo así, no solo en el sentido económico, sino en la misma estructura familiar. Imagínate vender a tu hijo o a tu hija y que esté sirviendo a otros, y la servidumbre, ustedes saben, ¿no? No son muy bien tratados, no son muy bien cuidados, y ahora añadirle eso a los padres que están buscando la forma de cómo subsistir, era algo muy complicado. Ahora que llegue Nehemías y diga, tú vas a trabajar en esto, tú en lo otro, sin tomar en cuenta la situación de ellos. Pero creo que una de las cosas que se trató en la reunión que ellos tuvieron en el capítulo 2 fue justamente también todas estas cosas. Y eso me ayuda también a conocer un poco más el corazón de Nehemías. Vimos que Nehemías está en el palacio, está trabajando muy bien, le está yendo muy bien, pero su corazón está con su pueblo, su amor está allá. Y cuando veo cómo está tomando las decisiones, es como que una sombra está cubriendo todo esto y uno ve es amor y la gloria de Dios. Nehemías tenía que ser prudente para delegar las tareas, porque prácticamente el pueblo ya había perecido a tal punto que ya no le quedaba nada para subsistir. Pedirle al pueblo que trabaje esforzadamente en la reconstrucción y restauración de las murallas y puertas era como pedirles que den su último suspiro, y añadiendo que el enemigo acecha significaba que era más probable que desfallezcan rápido. Y cuando vemos que tal persona trabajó en esta área, en esta muralla o en esta puerta, vemos también que Dios está cuidando hasta del pueblo, hasta de las personas que están más vulnerables, porque la parte de la sección que les tocaba reparar era las que estaban cerca de su casa. Y si tú te preguntas ahora que algunos ya que sus familias habían dado a sus hijas a servidumbre, por más prácticamente así lo vendieron, y otros que, por decirlo así, estaban tratando de mantener la familia, de mantenerse unidos. Imagínense si Nehemías tomaba a una persona, a una familia del otro extremo de la puerta o de la muralla para que trabajase. La persona tal vez iba a venir a trabajar, pero su mente iba a estar pensando en su casa, sus hijos, y como no había seguridad, imagínense lo que podía pasar. El enemigo siempre estaba acechando y buscando la forma, ¿no?, de extorsionar, de llevarse lo poco que ellos podían obtener. Nehemías es un hombre equilibrado. Él buscó la guía del Señor primero y también examinó con sus propios ojos la situación de las personas. Además, él sabía que esta obra es de Dios y que tenían su favor y su respaldo. Yo estaba tratando de ponerme un poco en la situación del pueblo y tratando en ese pensamiento de escuchar a Nehemías y decir, ya no estemos así, trabajemos. Y estando en esa situación yo imaginaba o pensaba, yo le hubiera dicho a Nehemías, llevo trabajando ya cuántos años y sigo en lo mismo. Mi situación no cambió y ahora tú me pides que otra vez volvamos a trabajar. Y
Y en esa pregunta rodaba en mi mente y no sabía cómo abordar eso, pero en la medida que repasaba los anteriores capítulos también, la oración de Nehemías, él oró, pero también las otras personas que iban en representación oraron y pidieron perdón al Señor y reconocieron que habían fallado. Y yo digo entonces, ¿por qué el pueblo tuvo ánimo? Y entiendo que tuvo ánimo porque ellos entendieron que habían pecado contra Dios y que en la situación que estaba era la consecuencia de su pecado. Y entonces el Señor obró en ellos dándoles ánimo. Y en eso también me llevó a pensar, si vamos a trabajar para el Señor, pareciera que todo iba a estar fácil, ¿no? Pareciera que nuestro Dios Todopoderoso nos iba a poner todo en bandeja de plata, como se dice comúnmente, pero no es así. Y algo que yo escuchaba en un estudio sobre esto también era que trabajar para el Señor implica riesgo. Y eso me tocó mucho porque uno ve al Señor que lo puede todo, todopoderoso, que tiene todos los recursos y en mi mente carnal yo decía, y nos hace trabajar, Él pudiera decir con una sola palabra que se construya todo de nuevo, pero lo que más me llama la atención y más me deleita en pensar y me llena de gratitud es que es su obra y Él decidió escoger instrumentos que estaban en una condición deplorable, y esto podemos también asociarlo con nuestra vida antes de venir a Cristo, antes de conocer el Evangelio, cómo estábamos. Y entonces ahí iba entendiendo un poco mejor de que es un privilegio de que podamos servir al Señor. Y este pueblo lo entendía así. Y por eso ellos tuvieron ánimo, porque el trabajar significaba que ellos querían que Dios otra vez brille. Y ustedes saben que Jerusalén, el Israel mismo, fue escogido para hacer luz a las naciones, para hacer un testimonio de Dios. Y en esa condición no lo estaban haciendo. Ayer recordaba también en la enseñanza de los niños en Andrada, cuando mencionaba el pastor Jaime, la palabra inútiles. Yo pensé que iba a usar otras cosas para explicar esa parte del pecado, pero creo que esa palabra inútil expresa muy bien lo que quiere decir cuando cuando no conocemos a Cristo. Somos inútiles, hagamos cualquier cosa que hagamos. Y entonces aquí también podemos ver la sabiduría del Señor. El hecho de vivir cerca del lugar de trabajo ayudaba a que puedan trabajar bien, sabiendo que podían estar al pendiente de sus familias. Esto muestra el amor de Dios por sus siervos y que está pendiente de cada uno. Ahora vamos a pasar al tercer punto. Personas idóneas para el trabajo. Y también esto me llevó mucho a entender por qué le puse el nombre a este punto así, personas idóneas para el trabajo. Y para los que están siguiendo el rol de lectura, el plan de lectura, hemos terminado Éxodo y vemos cómo el Señor escogió personas, cómo delegó funciones, y hay dos personajes ahí que
el Señor los menciona. Oliab es uno y Bezalel es el otro. Y el Señor los llenó de sabiduría y les dio todo lo que podían necesitar ellos en cuanto a capacidad. Y entonces ahí el Señor fue iluminando un poco mi entendimiento de que por qué somos personas idóneas para el trabajo. Quiero que vayamos un ratito otra vez a Nehemías 2, versículos 17 al 18. Dice: entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Nehemías le dijo: venid. Y en la lectura también del capítulo 3 vemos las puertas del pescado. Y al principio pensé que podía ser una prédica de todas las puertas, explicar qué significaba, pero creo que el Señor ha guiado a este otro punto, a este punto de trabajemos unidos. Esa puerta del pescado era por donde los pescadores traían su mercancía, pescado, y a la ciudad. Y esta palabra venid me hace recuerdo que cuando el Señor llama a Pedro, llama a sus apóstoles y a que le sigan. Y los apóstoles no lo pensaron mucho, algunos dejaron lo que estaban haciendo. Mateo dejó de cobrar su dinero y se fue. Y esta palabra venir me hacía recuerdo a eso. Nehemías le está diciendo al pueblo eso, venid. Y era opcional, no era que estaban obligados a venir. Y creo que las personas idóneas, ideales para el trabajo, son aquellas que vienen. Y después, yo digo, después el Señor trata el asunto de que si tienes esta capacidad o no la tienes, el Señor se encarga de suplir, como lo hace con la iglesia, da dones, tenemos pastores. Y eso es maravilloso para mí porque a medida que iba avanzando, veía que el Señor no es que deja las cosas sin hacer, sin terminar, sino que todo tiene propósito. Y en este punto también me hacía reflexionar en nuestro propósito de la vida, en nosotros. Sé que glorificar a Dios es un concepto general, pero ahora en lo particular la pregunta sería: ¿cómo estás glorificando a Dios? Si lo que estás haciendo es algo por lo cual tú te levantas cada mañana y das gracias al Señor y le dices gracias por este trabajo, por mi familia, o es que dices, wow, otra vez me toca hacer lo mismo de nuevo. Y sé que hacer una misma cosa a veces es como si fuera aburrido o que no hay nada más que hacer, pero a medida que iba viendo, es que no entendemos muchas veces que nuestro servicio al Señor no es monótono, es algo dinámico. Aunque hagamos las mismas cosas a veces, el venir aquí a la iglesia, el cantar, la Santa Cena, la oración, pareciera algo monótono, ¿no? Pero
Se siente así, y yo tengo que confesar, se siente así porque nosotros no hemos entendido muy bien qué realmente es el propósito de nuestra vida en lo particular. Sabemos que glorificar a Dios en lo general, pero en lo particular, si te preguntarían, ¿estás cumpliendo tu propósito? ¿Qué dirías tú? O le dirías, yo quería conseguir este trabajo, quería conseguir esta familia y no lo conseguí. Me siento frustrado. Pero esta palabra venir para mí lo cambia todo. Uno viene porque ha entendido que ha fallado, que ha estado en enemistad con Dios, pero ahora que Dios te diga, ven. Creo que eso, si vamos a ir meditándolo cada día más, vamos a encontrar muchas razones para hacer nuestro trabajo, nuestro ministerio o como le llames, nuestra responsabilidad, ya sea aquí en la iglesia o fuera. Vamos a encontrar mucho ánimo, mucho deleite y tal vez algún día poder decir como Pablo, yo lo he dejado todo por Cristo, por conocer más de Cristo. El título de este punto parece contrario a las personas, porque si vemos a los diferentes tipos de oficios que realizaban el trabajo, primero comenzaron con los sacerdotes, la puerta de las ovejas y la muralla que estaba ahí. Y esto también tiene un significado. La palabra dice que si Dios comienza a corregir algo, comienza por la casa, ¿no? Y creo que a medida que avancemos en esto, lo que vamos a ir viendo también es que esta ciudad, sus murallas, sus puertas, significan mucho para nosotros ahora, ¿no? Tratando de explicar eso. Yo al meditarlo entendía que esto es como nuestra propia vida. Si uno no está bien, si uno no está en paz con Dios, si las murallas están construidas en nuestra vida, si las puertas están bien, eso hace la diferencia. Y yo pensaba, si tu vida está con las murallas destruidas, las puertas, puedes hacer todo el trabajo que puedas hacer, pero no vas a encontrar propósito, no vas a encontrar satisfacción, porque es como que estás haciendo más de lo mismo y fuera del Señor son cosas inútiles. Y por eso yo llegaba a entender de que esto significa nuestra vida realmente. Si vemos el contexto un poco más atrás también en Esdras, el Señor les movió a volver a Jerusalén, a reconstruir el templo, lo hicieron. Y ahí menciona que trabajaron todos, pero cuando ya estuvo el templo, un detalle que yo recién lo pude ver también, es que los ancianos lloraron porque su templo no era tan magnífico como el que hizo Salomón. Y después los jóvenes se alegraron porque habían terminado el templo. Y yo decía, ¿qué sentido tiene? Y si ustedes van un poco más atrás todavía a Éxodo, ven que cuando se terminó de hacer todo, la presencia de Dios bajó sobre el templo, sobre el tabernáculo, dice ahí. Y eso a mí me llevó a pensar de que ellos no estaban viendo lo que deberían ver.
era la presencia de Dios. Ellos se maravillaron por la construcción, por el gran esfuerzo que hicieron, pero no se percataron de que la presencia de Dios no estaba ahí. Y otra de las cosas también en este punto que puedo hacer referencia es también ver la vida de Moisés. Ustedes saben que él era hijo de Faraón, de la hija de Faraón, y él estaba, por decirlo así, era candidato a ser Faraón. Pero el Señor tuvo que sacarlo de Egipto para mostrarle que quería usarlo. Y si pensamos humanamente, el Señor hubiera podido usarlo en Egipto, ¿no? Hubiera podido utilizar la influencia de Moisés, pero no lo hizo así. Él tuvo que sacarlo, llevarlo a Madián y tratarlo allá solo, aprendiendo a pastorear las ovejas. Y alguien dijo de que aprendiendo a hacer algo ahí en Madián. Y eso también me llevaba a pensar de que, no sé si ustedes han visto o han leído, hay una parte que dice que Moisés era poderoso en palabras y obras, pero era cuando estaba en Egipto, porque cuando él salía a pelear, ganaba las batallas. Y ahora cuando está regresando de Madián, él dice, Señor, no soy bueno ni hablando. Y ese contraste, yo me llenaba de asombro por la sabiduría del Señor. Porque ahora Moisés, él tendría que decir, yo vengo en nombre de Dios, ya no vengo en mi nombre, no vengo con fuerzas, no vengo con mis habilidades. Y eso lo notamos en el libro de Josué, cuando ellos comenzaron a batallar. O al menos yo no he leído donde diga Moisés enseñó sus habilidades de combate al ejército de Israel, no, sino que Dios trató. Y a veces eso, pensaba, nos pudiera llevar a entender más cómo el Señor quiere usarnos. Cuando el Señor nos llama, lo primero que tal vez se nos viene a nuestra mente, ¿qué puedo hacer? Tengo esto, tengo lo otro, pero el Señor, creo que una de las cosas que cuando Él nos llama es a dejar todo lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Para hacer lo que Él quiere que hagamos y ser útiles en ese sentido. Dios ha dado a su iglesia pastores para enseñar y guiar el rebaño, pero además ha dado dones a sus miembros. Tenemos todo para trabajar para la gloria de Dios. El pueblo estaba en una situación difícil, pero confió en Dios y fue obediente. Y creo que el poder confiar en Dios, el poder tener ánimo, nos va a ayudar a poder seguir trabajando. Vemos al pueblo que trabajó. Yo no sé si alguno dudó, si alguno pensó, hemos estado tantos años así en esta situación y ahora va a haber cambio y quiero ser parte de ello. O tal vez como hubo un grupo que dijo, no vamos a ayudar, no vamos a trabajar. O tal vez pensaron como ellos, ¿para qué hacer algo si la ciudad no va a resurgir de nuevo? Pero no se trataba de la ciudad, se trataba del nombre de Dios. Y creo que esa es una de las cosas que al menos en este tiempo estoy comenzando a entender para poder continuar, para poder seguir asombrándome. Y yo recordaba que la anterior meditación que me tocó, mencioné que me estaba secando, pero creo que el Señor
estaba obrando también para mostrarme de qué manera estaba trabajando, haciendo las cosas en mis propias fuerzas, con mis propias capacidades, o trabajando para su nombre, para exaltarlo a Él y confiando sobre todo en Él, porque ellos estaban confiando completamente en Dios, porque imaginarse a Nehemías, el pueblo, si Dios no hubiera hecho una obra en ellos, ellos hubieran visto a un hombre y hubieran dicho, ¿qué puede hacer de diferencia él? Y eso me llevó a valorar también, y espero que a ustedes, a las personas que Dios ha puesto para dirigirnos, para instruirnos, y tal vez si vemos al pastor, al hermano y decimos, ¿qué puede hacer él? Pero si vemos con los ojos de Dios, vemos lo que Dios puede hacer a través de él. Y otra de las cosas también que quisiera poner en sus corazones es que el tiempo es corto. No tenemos 2 vidas para trabajar, para servir. Y que deberíamos aprovechar esta que el Señor nos da para trabajar al máximo. Y creo que en este propósito, en este sentido, vale la pena gastar tus horas, gastar tus fuerzas, tu sueño, porque implica esfuerzo, pero es un esfuerzo que cuando estemos delante del Señor va a quedar en el olvido, y porque nos vamos a maravillar tanto. Y un predicador decía que solo 5 segundos, cuando estés delante del Señor, habrás haber deseado orar un poco más, trabajar un poco más, haber hecho algo más por tu Señor. Y les pido que vayamos a Mateo 6. ...33... dice así: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ustedes analizan un poco al pueblo, ellos estaban buscando la gloria del reino de Dios. Y eso hizo que ellos estuvieran en un mismo pensamiento, en un mismo ánimo para trabajar. Y eso también debería ayudarnos a nosotros, de que si todos podemos estar en un mismo ánimo, un mismo pensamiento, vamos a servir al Señor mucho mejor. Y alguien decía, nosotros queremos que el Señor nos acomode primeramente económicamente bien, pero no queremos, y que después nos añada su reino. Pero es al revés, ¿no? Primero es el reino de Dios. Y en esto de las personas idóneas también, yo no sé si lo habrán notado, pero el Señor ha ido también abriendo mis ojos a eso, y es ver a los niños ayudando. Y en mi tiempo yo pensé que los niños eran inservibles porque nos veían ahí como cualquier cosa, pero cuando veo aquí, digo, Señor, muchas gracias, porque de alguna forma ellos están anhelando servir. Y yo dije, ¿de quién van a aprender a servir con pasión, con fervor,
con gratitud si no es de nosotros, si no es aquí, si no es en sus casas, con sus padres. Así que para mí eso era un motivo de oración y agradecimiento al Señor, de que el Señor está obrando y que puedan verlo y que puedan animarse también. Y otra de las cosas también es que la reconstrucción de las murallas, de las puertas, si uno lo veía con ojos temporales, podría pensar, sí, está bien, la ciudad iba a tener un lugar para crecer, para otra vez resurgir. Las puertas significaban que otros podían venir, negociar, como en el libro de Ruth, ¿no? Y otra vez la ciudad florecer. Pero creo que el mayor propósito no era eso, sino que era de mantener el conocimiento del Dios vivo entre ellos, de saber de que Dios los gobernaba, que Dios los iba a sustentar, porque si vemos más adelante, comienza el periodo perdón, no se me sale la palabra, pero es un periodo donde termina el antiguo y comienza el nuevo, y son 400 años. Si esta obra no se hubiera hecho, no iban a poder subsistir los 400 años. Y tal vez nosotros pensamos, estoy haciendo ya, sirviendo en esto, o diciendo, no, ¿para qué sirvo? Si parece que no hay fruto. Pero la instrucción que están recibiendo, o los niños, o nosotros, en algún momento el Señor abre nuestros ojos y nos ayuda a ver nuestra realidad y decir, sí, tiene razón, debo arreglar esta parte en los niños también, que les vayan instruyendo, tal vez pareciera que no diera resultado, pero como yo lo veo, y espero que ustedes también, sí está dando resultado. Yo veía a una niña preguntar sobre el data y decía que tal vez podía hacerlo y yo decía, realmente parecía algo insignificante, ¿no? Pero veo cómo Dios está moviendo los corazones a servir y creo que antes de ver si es algo importante o no importante, deberíamos ver qué hay detrás, ¿no? ¿Qué le motiva a servir? Y yo creo que es la gloria del Señor. Y tengo algunas aplicaciones también. Dice, Dios trabaja a través de personas, de ti y de mí. Cuando nosotros trabajamos, cuando respondemos al llamado de Dios, cuando queremos servirle a Él, poniendo nuestros dones y talentos delante de Él, Él hace su obra. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? Otro, Dios trabaja a través de un líder equilibrado como Nehemías. Él sabía caminar delante de Dios y delante de los hombres de forma íntegra. Él equipó a los santos para la obra del ministerio y delegó responsabilidad. Y yo pensaba en esta aplicación, en el pastor Eduardo. Yo no estuve cuando comenzaron esta obra y estaba relacionando un poco, tal vez no tenga mucho sentido, pero algunos de ustedes están aquí desde que comenzó. Y yo pensaba en Zorobabel cuando salió con los sacerdotes, y luego Esdras, y luego Nehemías. Y tal vez yo dije, tal vez estoy en el tiempo de Nehemías aquí. Y veía eso, veía cuánto Dios ha bendecido la iglesia.
cuánto han estado expuestos a buena enseñanza, a una instrucción bíblica. Y no me estoy refiriendo a YouTube o a cualquier otro pastor. Sé que son buenos, pero lo que el Señor les ha dado aquí, nos ha dado aquí, es muy bueno. Y esa obra tiene que continuar. Y ustedes han visto. Y yo espero que el Señor pueda seguir abriendo nuestros ojos y poder trabajar para Él. Y creo que este es el tiempo de trabajar. Hemos recibido instrucción, nos han enseñado y creo que el tiempo de hoy es hacer. Pero yo no sé cómo está tu vida. Antes de hacer, dice que hay que ser. Y nosotros tenemos que ser instrumentos que el Señor pueda utilizar. Y los instrumentos que el Señor utiliza, eso lo voy aprendiendo día a día, el Señor los trata. Cuando vemos en Éxodo, todo lo que se está haciendo era material trabajado, madera trabajada, que luego era recubierta con oro para su servicio y luego era dedicado específicamente para algo. Y si nuestra vida no está bien, no está en comunión con Dios, sé que muchos de aquí conocemos al Señor, pero si en nuestra vida hay algo que no está bien, no vamos a poder ser efectivos, por decirlo así, en el reino del Señor. Otro, la obra de Dios necesita la participación de todos nosotros. Y quiero que vayan a Salmo 121. Versículo 1. Perdón, es Salmo 127, versículo 1. Dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que esta mañana, que este sermón, tal vez si ven a la persona que lo está predicando, tal vez no le llame mucho la atención, pero si pueden ver a Dios hablando de instrumentos que todavía falta pulir, trabajar, puedan ver su obra, puedan ver su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias también por tu bondad para con nosotros, que si no fuera porque tú nos sostienes, ya hubiéramos perecido. Y gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por la iglesia, por cada uno de los hermanos. Esta obra es de todos, es un cuerpo. Tú eres la cabeza, Señor Jesús. Y yo te pido, Señor, que nos bendigas con mucho ánimo, con muchas fuerzas, para que podamos trabajar para ti con un enfoque diferente, con un propósito diferente, Señor. Y te pido, Señor, que tú obres desde el pastor, Señor, hasta el niño más pequeño aquí, Señor. Que tu obra sea hecha, Señor, a través de nosotros. Y que nosotros podamos ver, Señor, eso como lo que es, Señor, un privilegio trabajar para ti, de gastarnos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.